Hola chicos, ¿ahora me escuchan? Creo que hay un problema con... Creo que hay un problema con mi micrófono, pero bueno, con esto creo que lo podemos solucionar. ¿Me escuchan bien? ¿Me escriben por el chat? Ah, genial, genial, genial. Bueno, si les parece arrancamos para... arrancamos la capacitación, sin problema. En principio se va a sumar más gente, pero bueno, si no se suman no hay problema, vamos a hacerlo igual. Eh, ok. Bueno, avísenme si ya están viendo la pantalla, si ya ven que estoy compartiendo algo. Me confirman por el chat. Ok, ok. Bien. Genial, genial, entonces podemos comenzar. Bueno, esto, como saben, y como ya les había adelantado a los participantes de la capacitación, eh, va a ser una capacitación de introducción al mundo de la programación, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible para, bueno, para que para ustedes sea fácil involucrarse en este mundo, ¿sí? A veces es un mundo que suena difícil, pero yo creo que no lo es tanto, ¿sí? Yo esto lo estoy probando, va a ser la primera vez que voy a hacer este stream y también vamos a hacer por primera vez esta sección que se llama Hello World, que es una palabra o una frase muy común en el mundo del desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de videojuegos, ¿sí? Normalmente es lo primero que se hace cuando estamos desarrollando. Así que nada, vamos a comenzar si ya les parece. ¿Sí? Bien. Primero que nada, bienvenidos, por supuesto, al stream. A ver quién saluda primero. Seguramente Misa o Kevin, que tienen la mano. ¿Qué vamos a ver hoy? Sí, que es importante. Lo que vamos a ver hoy primero es qué es programar, sí, que vamos a entrar a ese detalle también. Eh, Posteriormente vamos a ver qué es un lenguaje de programación, sí, para que entendamos y que todos estemos hablando de lo mismo, sí, que yo no le diga frases o palabras que ustedes no lleguen a entender cuando entramos a este mundo. Bueno, vamos a poder preparar el entorno de trabajo, por supuesto, y vamos a ver variables, operaciones, condicionales y bucles, ¿sí? Son todas herramientas u operaciones básicas que nos van a ayudar a desarrollar distintos programas, ¿sí? Un minutito que voy a acomodar algo acá, así podemos seguir avanzando. Bien, ¿qué necesitamos para avanzar con este curso? Bueno, lo primero que les voy a pedir, tanto a ustedes que están participando en vivo como los que ya me han pedido que les envíe el link a posterior, es primero, bueno, que se unan al Discord o al WhatsApp que está disponible acá, que lo pueden ver en el QR y solo pueden escanear. Si no, Kevin lo va a estar enviando por el chat, sin problema.
va a estar enviando la invitación. Segundo, por supuesto, vamos a necesitar una PC para poder desarrollar esto, ¿sí? Y por último, vamos a necesitar también muchas ganas de aprender, que es clave cuando estamos hablando del mundo de la programación, ¿sí? De todo el mundo de la tecnología en general. Tienen que entender que el mundo de la tecnología, a diferencia de otros rubros, tiene la particularidad de que tenemos que estar en constante crecimiento y conocimiento, ¿sí? ¿Por qué esto? Bueno, básicamente porque todos los días surgen tecnologías nuevas, todos los días hay novedades, entonces para nosotros a futuro poder brindar mayores y mejores soluciones, soluciones más seguras y demás, lo importante es que estemos actualizados, que estemos al día, ¿sí? Entonces, yo no estoy viendo mucho el chat al día, pero sí me gustaría que se puedan unir al Discord o al grupo de WhatsApp para que podamos interactuar un poco más en vivo y que a lo largo del curso sea bastante más interactiva la capacitación, ¿sí? Así podemos ver algunos ejemplos, hacemos algunas pruebas y demás. Me avisan cuando ya se pudieron unir. Sí, yo voy a estar esperando sin problema. Un minuto, Kevin, ya te agrego como administrador. No me di cuenta que no te tenía. Ahí está, listo. Bueno, mientras ustedes se van uniendo al Discord y al WhatsApp, sí, vamos a ir viendo algunas cositas. Bueno, primero, ¿qué es programar? Si lo definimos tal como lo definiría Google, vamos a ver una definición que es bastante clara, pero puede llegar a ser un poco difícil de entender, ¿sí? Entonces, ¿qué es programar? Bueno, básicamente lo que mencionamos acá es programar es el proceso de escribir instrucciones detalladas, código, usando un lenguaje de programación para que una computadora realice tareas específicas o resuelva problemas de manera automática, ¿sí? ¿Hasta acá qué se está refiriendo? Bueno, lo que nosotros tenemos que entender es que una computadora, cuando nosotros hablamos con una computadora o cuando le indicamos a una computadora qué tiene que hacer, ¿sí? Como cuando estamos entrando a un juego, estamos entrando a una aplicación, estamos entrando inclusive a la calculadora, ¿sí? Tenemos que entender que la computadora solamente entiende de ceros y unos, ¿sí? Tiene un comportamiento 100% lógico. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es darle las instrucciones para que haga lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Así sea, se tiene que mostrar una imagen de tal manera o se tiene que, por ejemplo, que cuando toco un determinado botón tiene que hacer determinada acción, ¿sí? Todo eso se configura, todo eso se programa, todas esas pequeñas instrucciones que, que conforman un programa, ¿sí? Todo eso es programado. Una particularidad, esto para que lo tengamos en cuenta, en el origen de las computadoras, ¿sí? Cuando estábamos hablando de cálculos y demás, las primeras computadoras se desarrollaba con tarjetas como la que están viendo acá, ¿sí? Tarjetas en donde nosotros podíamos, digamos, sacar o pinchar, sacar un pequeño huequito, ¿sí? Y de esa manera le indicábamos a la computadora que tenía que hacer una determinada acción, ¿sí? Se desarrollaba un algoritmo, o sea,
un set de instrucciones en la tarjeta física, la computadora lo leía y a partir de ahí tomaba las decisiones que necesitábamos que tome, ¿sí? Hoy en día, por supuesto, eso ya no se hace así, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, tenemos que tener en cuenta también desde dónde venimos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo difícil que era en su momento hacer un programa, tener un algoritmo hecho, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que si nosotros errábamos en una de las tarjetas que estaban perforadas, normalmente íbamos a arruinar todo nuestro algoritmo, ¿sí? Hubo lenguajes que se acercaban muchísimo a eso, pero bueno, hoy estamos en una época en donde los lenguajes de programación avanzaron muchísimo, así que es otra la historia, ¿sí? Entonces, se trata de de dar órdenes a la máquina traduciendo una idea en un conjunto de pasos lógicos y ordenado, como mencionaba antes, un algoritmo que el sistema pueda entender y ejecutar. Esta habilidad permite crear software, aplicaciones, juegos y bueno, un montón de soluciones que utilizan varias empresas o nosotros mismos en el día a día, ¿sí? Tanto las aplicaciones mobile como por ejemplo el comportamiento de un robot o una inteligencia artificial, todo su comportamiento, toda su red neuronal está desarrollada por alguien, ¿sí? Entonces, como para resumirlo, ¿qué es programar? Básicamente es dar instrucciones, ¿sí? Vamos de vuelta para acá, me confundí cuando hice el pasaje. Lo que mencionaba, en resumen, programar es dar instrucciones, ¿sí? Y como mencionaba antes, lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que la computadora nunca va a tener la culpa de lo que nosotros estemos desarrollando. ¿Por qué? Porque la computadora es 100% lógica, la computadora no se equivoca, la computadora lo único que hace es hacer lo que nosotros le dijimos, ¿sí? La computadora no va a interpretar lo que nosotros decimos, ¿sí? La computadora no va a hacer nada de eso. Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado, por ejemplo, que solicitaron algo, le pidieron algo a alguien y, y, y les trajo algo completamente distinto? ¿Sí? Bueno, esa cuestión es algo que sucede muchísimo en el mundo de la programación, porque nosotros, por ejemplo, vamos al siguiente caso. Si yo, por ejemplo, quisiera explicarle a una computadora cómo preparar un mate, por así decirlo, y yo le digo simplemente, prepárame el mate, la computadora no va a entender qué es un mate primero, no va a entender qué procedimiento necesita, ¿sí? Si yo no se lo indico. Yo tendría que definir en este caso qué es un mate, qué es el agua caliente, cómo tiene que servir ese mate y cada cuánto tiempo quisiera yo que me sirva el mate, ¿sí? Todas esas son cuestiones que tenemos que entender. No es para alarmarse ni nada por el estilo, pero tenemos que entender que las computadoras para nada van a razonar, ¿sí? Las computadoras simplemente siguen órdenes de lo que nosotros le dijimos. A ver si voy a ir viendo si ya se pudieron sumar al Discord. Genial. Bueno, continuamos. Continuamos con esto. Ahora sí, ¿qué es un lenguaje de programación? Nuevamente vamos a una definición un poco más robusta, pero después se lo bajo un poquito más a tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Básicamente es un lenguaje que nos permite darle instrucciones a una computadora, pero en un lenguaje menos hostil de lo que puede ser una tarjeta, como la que vimos en el caso anterior, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros mediante un lenguaje de programación podemos darle condiciones, reglas, instrucciones, en donde bueno, le podemos indicar a la computadora lo que tiene que hacer, ¿sí? Por supuesto en el medio hay, bueno, acá lo menciona bien, yo esta presentación se las voy a compartir a ustedes posterior a la reunión para que lo tengan y para que sea, bueno, una guía y que ustedes a posterior también la puedan usar.
Entonces lo que menciona acá es, estos lenguajes varían en su nivel de complejidad, ¿sí? Algunos son de nivel bajo, ¿sí? Esto, Kevin, para vos, por ejemplo, que te gusta y conoces mucho de procesadores, hay lenguajes de programación que trabajan específicamente al nivel de procesador, ¿sí? Trabajan en un nivel tan abajo, ¿sí? Que ni siquiera estamos pasando por el sistema operativo, si así lo querés, ¿sí? Hay otros que se compilan sobre un sistema operativo, otros que se compilan sobre una máquina virtual y otros que se interpretan para después compilarse. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más compilaciones o más capas tenga antes del procesador, ¿sí? Eh, lo que va a hacer es que el lenguaje sea más fácil de programar. Un segundito. Bueno, me están avisando que alguien no va a poder participar, se les cortó el internet, no hay ningún problema, lo puede ver después. Entonces, los lenguajes de programación tienen distintos niveles, ¿sí? En donde, bueno, nosotros vamos a poder sacarle mayor o peor provecho, dependiendo, bueno, un poco de nuestras capacidades y de nuestro expertise, ¿sí? En este caso, bueno, entonces, ¿para qué sirve un lenguaje de programación? Como mencionaba antes, para comunicarnos con la PC de una manera un poco menos ruda de lo que puede ser ceros y unos, ¿sí? Que es el lenguaje de las computadoras, como mencionaba antes. Entonces, hoy, ¿qué lenguaje es el que vamos a aprender nosotros? El lenguaje que vamos a aprender es JavaScript, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, primero, porque tiene millones de usos hoy día, ¿sí? Está relacionado tanto para frontales web, páginas web, aplicaciones mobile, ¿sí? Tanto aplicaciones de iOS como de Android, eh, así como juegos e inteligencia artificial, ¿sí? Inclusive se puede utilizar para robótica. Entonces, como tiene tantos usos y hoy en día es de los más fáciles y de los de menor curva de aprendizaje, es ahí donde vamos a apuntar para que ustedes, saliendo de este curso básico, ya tengan los fundamentos para poder desarrollar casi cualquier cosa, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con una actividad, ¿sí? Un segundito. Chicos, de casualidad, ¿se me acaba de cortar el stream o estamos bien? Ah, genial. No, no, no. Uno de los usuarios me dijo que se había cortado. No hay problema. Bien. Vamos a hacer una actividad, sí, una actividad en conjunto. Yo lo que les voy a pedir para hacer un poco más interactivo esto es, les voy a mostrar cómo vamos a hacer la actividad. Vamos a hacer algo ya funcional y lo que les voy a pedir es que me envíen el archivo que vamos a estar generando, ¿sí? Entonces, nuestra primera actividad va a ser, como el nombre de esta sección, Hello World, ¿sí? Vamos a imprimir en consola, en este caso, mediante JavaScript, vamos a imprimir Hello World en nuestra página, ¿sí? Cuando nosotros usamos JavaScript en un navegador, necesita sí o sí una estructura HTML para funcionar. Una estructura HTML, para no entrar en detalle y verlo en otra capacitación, es básicamente una estructura de etiquetas, ¿sí? En donde definimos botones, características y demás para una página web, ¿sí? Es un archivo estático. Entonces, esto tiene una estructura básica, yo se las voy a compartir en este momento por el chat, se lo voy a compartir por el Discord. Voy a dejar de compartir un momento, así
les envío esto. Bien, esto para que lo tengan todos y que sepan que es la base de lo que es un archivo HTML, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer para esta capacitación es, un segundito, vamos a seleccionar un directorio, el directorio que ustedes quieran. Y lo primero que vamos a hacer es crear un documento, ¿sí? Como ven, y para no hacerlo demasiado complicado, hoy no vamos a ver lo que es un IDE y demás. Lo vamos a ver recién en la segunda parte de la capacitación, en donde les voy a enseñar a instalar un IDE específicamente para JavaScript, ¿sí? Pero quiero que entiendan lo sencillo que es programar en JavaScript, que ni siquiera necesitamos de un IDE, ¿sí? Un editor de texto especializado en JavaScript para trabajar, ¿sí? Si bien nos facilita algunas cosas, quiero que entiendan que en este caso van a ser simples archivos y no necesitamos más que eso, ¿sí? Bueno, entonces voy a cambiar de pantalla, así les puedo presentar esto. Me avisan cuando están viendo, ¿sí? Por favor. Ahí está, ya pueden verlo. En este caso yo dentro de mi carpeta de documentos tengo la carpeta de capacitaciones básico, que es el primer curso. Y lo que voy a hacer es crear un archivo, ¿sí? Lo voy a editar. Y le voy a colocar de nombre index.html, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Espero que sí. Bien, voy a abrir este archivo, lo voy a abrir en esta pestaña que estamos trabajando, y como ven va a ser una página web completamente vacía. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de contenido, ¿sí? Si yo abro este archivo, lo que vamos a ver es un archivo 100% vacío. Acá tenemos dos posibilidades. Yo recomendaría mínimamente trabajar con Notepad++, ¿sí? Pero si tienen bloc de notas se puede trabajar igual, sin problema. Yo voy a trabajar con bloc de notas para que lo puedan hacer todo sin problema. Un minutito. Acá están viendo, el archivo está completamente vacío, ¿sí? Voy a copiar la misma estructura que yo les acabo de pasar en Discord. Como ven, vamos a tener primero, para explicarle un poquito las estructuras de HTML, vamos a tener por un lado todo el cuerpo de HTML que abarca desde HTML hasta el cierre de HTML, ¿sí? Siempre que vemos etiquetas de esta manera es una apertura, y cuando vemos la misma etiqueta pero con este carácter particular
se trata de un cierre, ¿sí? Entonces, por otro lado tenemos el head, que siempre va a incluir la información de la página, ¿sí? Como por ejemplo el icono, el nombre que va a tener nuestra ventana cuando se abra la página, ¿sí? Y por otro lado tenemos el body, que va a contener toda la información visual de la página, ¿sí? Entonces, yo voy a guardar este archivo, voy a ir nuevamente al navegador y ahora cuando voy a refrescar, efectivamente ya tengo un documento de ejemplo HTML con JavaScript, ¿sí? Si yo le doy inspeccionar acá, voy a ver que en la consola, cuando hago clic, no pasa nada, ¿sí? ¿Esto por qué es? Bueno, básicamente porque no tenemos ningún código establecido, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar el botón, porque por el momento no nos hace falta. Y por otro lado, vamos a, por fin, comenzar con el primer programa para la aplicación, ¿sí? Un minutito. Entonces, avísenme por favor si ya están todos en la misma pantalla. Si ya tenemos todo el archivo generado. Genial, qué bien. Entonces lo que vamos a hacer es, justamente en donde dice código JavaScript, ¿sí? Vamos a colocar console.log y entre comillas vamos a agregar hello world, ¿sí? Ahora vamos a guardar y si nos vamos a la página nuevamente, ¿sí? Primero vamos a ver por supuesto que ya no tenemos el botón porque lo hemos quitado, pero dentro de la consola vamos a ver el hello world que acabamos de desarrollar, ¿sí? Por favor, cuando lo tengan, envíenme una captura a Discord para proceder con la capacitación y que nadie se quede atrás. Bien. Franco, Misa, Kevin, alguien más si están participando, ¿ya pudieron llegar hasta este punto? Así podemos avanzar a otro. Bueno, mientras tanto voy preparando todo para cambiar de pantalla. Bien. Entonces, ya tenemos una primera función en JavaScript desarrollada que por ahora lo único que hace es escribir una frase, ¿sí?
Bien, Kevin, acá te está dando un pequeño error. ¿Querés enviarme el archivo? Así lo podemos corregir. Envíame el archivo. Si alguno no está en Discord, básicamente Kevin lo que acaba de enviar es un archivo que tiene un pequeño error, ¿sí? Vamos a analizarlo en conjunto para que no nos queden dudas y que quede claro para todos. Bien, me voy a descargar el archivo que acabas de enviar, Kevin. Voy a abrirlo. Y efectivamente en la consola se ve exactamente lo mismo que te está pasando a vos. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es inspeccionar esto para ver cuál es tu código, ¿sí? Cuál es tu problema. Bueno, en principio el problema que tenés acá es que está en mayúsculas, ¿sí? Console log siempre se escribe en minúscula, por eso se escribió así en la presentación, pero es el único problema que tenés, ¿sí? De hecho, si voy a editarlo al archivo, a ver, voy a editarlo un minuto. Si edito el archivo, coloco console, ¿sí? Y vuelvo a ejecutar, ya vamos a ver que el Hello World se escribe correctamente, ¿sí? Es un pequeño error, es básico, pero bueno, es algo que lo da la propia experiencia, no se preocupen. Bien, volvemos a la presentación, vamos al próximo paso, ¿sí? Bien, hasta el momento estábamos con la estructura básica, ¿sí? Lo que ya acabamos de ver. Entonces ya podemos hacer un programa que escriba texto en pantalla. Bien, vamos, ya arrancamos con el primer paso. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender es qué es una variable, ¿sí? Bueno, en JavaScript una variable, como bien dice acá, es un contenedor o un espacio de memoria con un nombre establecido que almacena un determinado valor, ¿sí? Permitiendo acceder o modificar ese dato durante la ejecución del programa, ¿sí? Bueno, nosotros para qué vamos a usar las variables dentro de un programa, ¿sí? Dentro de nuestro programa. Nosotros podemos usar variables como por ejemplo para obtener el nombre de la persona, ¿sí? A ustedes les ha pasado seguramente que se han logueado a una plataforma, a una aplicación, y que lo primero que hace la plataforma cuando ingresan es decirles, por ejemplo, bienvenido, Franco, ¿sí? ¿Cómo obtiene eso la plataforma o cómo logra pintar eso la plataforma y darse cuenta de que es Franco y no es Kevin quien está ingresando? Lo hace a través de variables, ¿sí? Alimenta una serie de variables, reserva un espacio en su memoria para guardar ese valor y una vez que lo necesita lo va a buscar para poder pintarlo, ¿sí? Así con un montón de cosas. Por ejemplo, lo mismo hace la calculadora cuando nosotros guardamos por primera vez un valor, tipeamos un valor por ejemplo, lo guarda en su memoria, nosotros le damos a más y otro número y cuando le damos al igual nos da el resultado, ¿sí? Esto nos permite a nosotros hacer programas funcionales 100%, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan las variables en JavaScript? JavaScript tiene una ventaja y podría decir que desventaja al mismo tiempo, pero eso lo vamos a entender mucho más adelante, ¿sí? Y es que nosotros podemos definir variables de tipo var, let y const, ¿sí? Cuando hablamos de const hablamos de constantes, variables que nunca van a cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación que siempre va a existir en Argentina y necesita, por ejemplo, mostrar un prefijo, sabemos que nuestro prefijo siempre va a ser más 54, ¿sí? Por dar un ejemplo. Esas son constantes, valores que nunca van a cambiar a lo largo
de la historia. Y después por otro lado tenemos variables de tipo let o de tipo var que bueno, funcionan a nivel global o no, dependiendo de dónde las declaremos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en una próxima capacitación cuando veamos funciones propiamente dicho. ¿Sí? Por ahora nos vamos a enfocar en un desarrollo mucho más básico, como lo que estamos viendo ahora, para que ustedes bueno, puedan entenderlo y que quede mucho más claro. ¿Sí? Las variables, por supuesto, pueden ser de tipo string, o sea, pueden contener caracteres, puede contener un nombre, el nombre de una ciudad, el nombre que ustedes quieran, texto plano, ¿sí? A eso se refieren cuando hablamos de string. Por supuesto puede tener números, tanto flotantes, o sea, con decimales, como enteros, que son dos tipos de números distintos, eso tienen que tenerlo en claro. Y tiene la posibilidad de tener booleanos y null, ¿sí? Cuando hablamos de booleanos, quiere decir variables que contienen verdadero o falso, no pueden contener ningún otro valor, ¿sí? Esto nos sirve, por ejemplo, cuando queremos saber, por ejemplo, si estamos hablando de un juego, queremos saber si el usuario que se está conectando queremos habilitar determinadas funciones, si el usuario es mayor de edad o menor de edad, podríamos, por ejemplo, almacenar es mayor de edad como un booleano y decir, ok, esta persona que acaba de ingresar es mayor de edad, entonces tiene habilitadas todas estas funciones, ¿sí? Null undefined, bueno, cuando hablamos de null es un valor que nunca se definió, que no tiene ningún valor asignado, pero que tiene inclusive un valor reservado en memoria, a pesar de ello un valor reservado en memoria. Undefined quiere decir que ni siquiera está definido. Y después existen otro tipo de datos como objetos y arrays que vamos a ver en otra capacitación, ¿sí? No hay problema, Misa, vamos despacio, vamos tranquilo. Si querés retroceder un poquito, igualmente te vamos a ir ayudando, ¿sí? No hay problema. Entonces, vamos a hacer la actividad número 2, ¿sí? Que refiere a una aplicación o una mini función en donde nos vamos a saludar a nosotros mismos, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hacer un pequeño problema que es en base perdón, en base a un método que se llama prompt, le vamos a solicitar nuestro nombre y por otro lado también vamos a pedirle que nos diga nuestra edad, ¿sí? Voy a dejar de compartir, vamos a avanzar con esto. Y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, volvemos al archivo plano, el archivo que teníamos antes. Si les parece, voy a enviar este nuevo contenido para que lo tenga a mano Misael, de manera que pueda continuar con la capacitación y que lo vaya entendiendo. Este archivo, como siempre, lo convertimos en un archivo plano, en un HTML, para que lo podamos abrir en el navegador. Y lo primero que vamos a hacer aquí para resolver esta casuística, ¿sí? Porque lo que nos están marcando o la problemática que nos están dando es una función para solicitar el nombre al usuario y pintarlo en pantalla, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es definir una variable, ¿sí? ¿Cómo definimos una variable? Bueno, muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es definir acá var, ¿sí? Pues le vamos a decir que es una variable, le vamos a poner un nombre a esa variable. En este caso le vamos a poner como nombre de variable nombre username, ¿sí? Y lo vamos a igualar, ¿sí? Le vamos a asignar como valor prompt un segundito.
le vamos a asignar el valor prompt, ¿sí? Prompt, al igual que console log es un método que se utiliza para imprimir. Prompt se utiliza para solicitar información al usuario que está abriendo la pantalla, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, es escribir un mensaje que va a decir: por favor, coloque aquí su nombre, ¿sí? Lo vamos a probar esto, vamos a ver cómo funciona. Un minutito. Voy a abrir Discord por si están enviando algún mensaje y no lo estoy viendo. Genial. Voy a recargar el contenido. ¿Sí? Bueno, en este caso yo no lo guardé, por eso no me estaba marcando nada. Y como ven, lo primero que va a hacer es marcarme un input, ¿sí? O una casilla en donde yo voy a poder poner mi nombre, ¿sí? Vamos a colocar en este caso Alan. Lo voy a dar OK y automáticamente abajo va a pintar Hello World nuevamente. ¿Por qué pinta Hello World? Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué pinta Hello World? Porque nosotros estamos obteniendo mi nombre claramente y lo estamos guardando sin ningún problema. El nombre mío está acá. Pero lo que está pasando es que yo a la variable no le estoy dando uso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es a Hello World lo vamos a concatenar con mi nombre y automáticamente, bueno, lo vamos a presentar en pantalla. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos a colocar acá hola, vamos a colocar un más, username, guardamos, y cuando recargamos la pantalla, ahora que yo coloque mi nombre, Alan, ¿sí? Vemos que el resultado en esta ocasión es que dice hola Alan, ¿sí? Hola, mi nombre. Y este Alan que dice en pantalla en este momento, que está mostrando en pantalla en este momento, como saben, no está definido en nuestra consola, ¿sí? Sino que está definido a través de una variable. Entonces complejizamos un poco nuestro algoritmo y ya la aplicación tiene mucha más inteligencia de la que tenía antes. Bien. Ahora vamos a ir a un siguiente nivel. Vamos a ir a un siguiente nivel. ¿Cuál es ese nivel? Vamos a pedirle que además de mi nombre, me pida también mi edad. ¿Sí? Es importante. Lo vamos a hacer. ¿Sí? Para hacer eso, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es var, por ejemplo, user age, y hacemos lo mismo que hicimos antes. Prompt, por favor coloque aquí su edad, ¿sí? Y acá tenemos dos formas de mostrarlo. O dejamos el nombre anterior y colocamos hola Alan e imprimimos abajo simplemente user age, como vamos a hacer ahora se los voy a mostrar.
vamos a ver que yo voy a colocar, por ejemplo, Franco de 23 años. ¿Sí? Ya vamos a ver que el programa tiene la inteligencia para darse cuenta de que las dos primeras capturas que hizo son nombre y edad, y automáticamente pintarlo en consola como lo estamos viendo. ¿Sí? Y si vamos al código, vemos que efectivamente está haciendo lo que nosotros dijimos. Otra opción podría haber sido decir: hola, Franco de user age guardamos, voy a refrescar, vamos a ver que me va a volver a pedir esto, vamos a colocar Kevin en esta ocasión de 21 años, y vemos que ya nos vuelve a saludar, pero esta vez mucho más ordenado, mucho más claro, y nos dice: hola, Kevin de 21 años. ¿Ven cómo va evolucionando la aplicación? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a volver a la presentación, pero voy a volver a esperar que, bueno, que me comenten un poco cómo les está yendo, si los pueden entender o no, y por supuesto que me envíe alguno de ustedes alguna captura o algo de cómo lo van viendo. ¿Sí? Bueno, vuelvo a presentar. Bien, nos quedamos en la actividad 2. Los espero, chicos, no hay ningún problema. Voy a tomar un poco de agua de paso. Misa, ¿cómo te fue con esta parte? ¿Te sentiste un poco más cómodo? ¿Entendiste algo? ¿O volvimos a tener problemas de conexión? ¿Algunos de ustedes, chicos? Kevin, Franco. Veo que hay más participando, pero no puedo ver quiénes son. Por lo menos por este medio. Bien. Vamos al código otra vez para que quede un poco más claro. No hay ningún problema. ¿Sí? En este caso, igualmente, la idea no es tanto copiar, sino que lo puedan hacer ustedes. ¿Sí? Este código yo lo voy a enviar por Discord y por el grupo de WhatsApp para que lo tengamos todos. Y lo que sí les voy a pedir, chicos, es que por lo menos para esta etapa, por lo menos las 3 o 4 primeras capacitaciones, no hagamos uso de ChatGPT, ¿sí? Porque ChatGPT les va a resolver muchas cuestiones de estas, pero es importante que ustedes primero entiendan lo básico antes de derivar temas a una inteligencia artificial, ¿sí? Porque si no, la inteligencia artificial puede hacer más o menos las cosas bien, pero cometer errores graves y nosotros no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Si no tenemos esas bases bien claras. Es importante eso. Bueno, Kevin, ¿ya estás?
avísame, así continuamos con la capa. Bien. Operaciones. Vamos a pasar a ese punto. Genial, a ver, Kevin, ¿te funcionó? ¿Te da algún fallo? ¿Está todo bien? Contame. Franco, ¿cómo lo ves? ¿Está fácil, difícil? Misa, vos al menos intentá descargarte estos archivos, los que va enviando Kevin y demás, de manera que los puedas ir probando, ¿sí? Más allá de que después los vas a estar probando vos y que vas a repasar la capacitación, anda probándolos a los archivos para quedarte tranquilo de que te funcionan, que va todo bien, y si no te funciona, bueno, te damos una mano, no hay problema. Bien, procedo a comentar un poco el tema de las operaciones, ¿sí? Las operaciones de JavaScript, bueno, básicamente se realizan mediante operadores, como bien dice acá, que se dividen en varias categorías principales, incluyendo operadores aritméticos, como pueden ser más, menos, por, dividir, de asignación, como es el igual, que el igual ya lo vimos, igualar un valor a otro, de comparación, que es el igual, igual, ¿sí? Y lógicos como el ampersand, este carácter que creo que se llama pipe, y el not, ¿sí? Y por supuesto el más para concatenar, que ya lo acabamos de ver cuando estuvimos trabajando con nuestro nombre, ¿sí? Cada tipo de operador tiene un propósito específico para manipular datos, desde hacer cálculos matemáticos básicos hasta comparar valores. Bueno, básicamente, chicos, lo que quiero que hagamos acá es una mini calculadora, ¿sí? En donde podemos hacer multiplicaciones, divisiones y comparación de variables, ¿sí? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es pedir dos valores y a través de esos dos valores vamos a hacer una cuenta puntual, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros ya sabemos cómo pedir un valor al usuario, ¿sí? O por pantalla, ya sabemos cómo pedir un valor. ¿Cuál es la particularidad? Que nosotros lo que estamos pidiendo es un string, ¿sí? Nosotros para operar con números, con operadores aritméticos, necesitamos números, ya sean flotantes, float, o enteros, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, algo básico, vamos a hacer una suma. Yo voy a hacer una suma para que ustedes a posterior armen esta actividad un poco más solos, ¿sí? Miren, entonces, lo primero que voy a hacer es colocar una variable que va a ser valor 1, ¿sí? Coloque aquí su primer número, valor 2, por favor coloque aquí su segundo número, y en consola, ¿qué vamos a presentar? Lo que vamos a presentar en esta ocasión va a ser el resultado, ¿sí? Resultado, dos puntos, y vamos a concatenar el valor que corresponde, ¿sí? Para esta ocasión yo lo que voy a hacer es crear una variable que se va a llamar resultado, ¿sí? Y que va a hacer la operación de más sobre los dos valores que definimos antes, ¿sí? En este caso, valor 1 más valor 2, ¿sí? Vamos a guardar.
Vamos a guardar y vamos a colocar que el resultado de estos dos es igual a la variable resultado, ¿sí? Que como estamos viendo es la suma, o perdón, el resultado de esto más esto, ¿sí? Entonces guardamos. Vamos a ver que nos pide los números, y en este caso yo voy a colocar, por ejemplo, 25 más 30, y vemos algo muy particular, ¿sí? Que de hecho yo quería llegar a este punto. Si nosotros hacemos la suma de dos números, el resultado va a ser la suma de esos dos números. Pero si nosotros hacemos una suma de dos caracteres o de dos strings, el resultado van a ser esos dos strings concatenados, ¿sí? Uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para convertir esto, ¿sí? Este 25 y este 30 en un número para que lo considere? Bueno, para eso existen unos métodos que nos van a permitir convertir elementos de string a flotantes o enteros, ¿sí? En este caso nosotros necesitamos enteros, ¿sí? Esto yo ya se los dejé en el punto anterior. Tenemos acá tenemos este método que se llama parseInt, ¿sí? Y que nos va a permitir hacer ese cálculo, ¿sí? Entonces vamos, bloc de notas, y vamos a hacer este pequeño cambio que antes no lo tuvimos en cuenta, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta este tipo de cuestiones al momento de desarrollar, porque por supuesto 1 más 1 es 2, pero si estamos hablando de caracteres, si estamos hablando de string, automáticamente se va a convertir en 11, ¿sí? Bien, entonces guardamos, volvemos a ejecutar, ¿sí? Yo voy a colocar 20 más 30, y como ven el resultado cambió a partir de ahora. Con este cambio que hicimos utilizando el método de conversión de string a número, ¿sí? El resultado, la variable resultado, pasa a tener un valor numérico, en este caso 50, ¿sí? Ven, es un cambio muy sencillo, pero en donde si nosotros no especificamos correctamente, tenemos un resultado completamente distinto, ¿sí? Un poco la casuística que yo les había comentado antes. Si nosotros no le indicamos a la computadora cómo hacer un mate, ese mate puede llegar de mil maneras, ¿sí? En este caso, si nosotros no le especificamos cómo convertir este carácter que estamos ingresando a número, el sistema lo va a entender como carácter y es lo que va a concatenar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las otras actividades que tenemos con respecto a esto? Bueno, la siguiente actividad era hacer lo mismo con una multiplicación y con una división, ¿sí? Vamos a ver con qué nos encontramos en esa situación. Y por último, hacer una comparación de variables, ¿sí? En esto sí me quiero centrar. En los otros dos casos yo sí los dejo para que los vayan haciendo a lo largo de la explicación, o a posterior me lo envían por cualquiera de los dos medios, sin problema. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera comparar si la edad de dos personas es la misma, ¿sí? O, por ejemplo, quisiera saber si una persona, en base a 3 notas, aprobó o no aprobó el curso, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es aprender cómo
comparar esos valores u obtener esos valores para poder entender si algo es verdadero o es falso para la aplicación, ¿sí? Para la aplicación que estamos desarrollando. En este caso yo voy a pedir en valor 1, en valor 1 y en valor 2, ¿sí? Voy a pedir dos nombres, ¿sí? O perdón, voy a pedir la edad de dos personas y le voy a pedir a la aplicación, que me diga si esas dos personas tienen la misma edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el primer valor vamos a decir, por favor, indique de Juan, por poner un nombre. Y para el otro valor vamos a decir, por favor, indique la edad de Pedro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer para enterarnos si esto es verdadero o es falso, ¿sí? Es que vamos a hacer nuevamente un parseInt para entender qué valores son principalmente, y vamos a colocar, por ejemplo, el valor 1, que es la edad de Juan, y lo vamos a igualar con parse que es la edad de Pedro, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Si nosotros, una vez indicados los dos valores, si la edad del primer individuo es igual a la edad del segundo individuo, el resultado va a ser true. Pero si es distinto, va a ser falso. Y lo vamos a ver marcado en el resultado, ¿sí? Yo voy a guardar en este momento. Vamos nuevamente al archivo y voy a poner la edad, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner que Juan tiene 15 y Pedro tiene 16, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es falso, ¿sí? Automáticamente es falso, porque son dos números distintos. Pero si tuvieran la misma edad, por ejemplo, 10 y 10, vemos que el resultado cambia a true, y esto nos podría ayudar a nosotros a trabajar con condicionales, ¿sí? Que haga una opción u otra dependiendo de la edad que tenga, dependiendo de su rango etario, dependiendo de su género, ¿sí? Esto nos va a ayudar a nosotros a que nuestro programa sea más óptimo, que tome buenas decisiones o que tome decisiones según las variables que tenemos, ¿sí? Bien, me comentan si han podido avanzar. Este código nuevamente lo voy a pasar tanto por Discord como por WhatsApp. Excelente, Kevin, lo acabo de ver. Hola, Sergio, de 47 años. Genial. En ocasiones se pueden dañar las señas. Eso es simplemente por codificación de los archivos, ¿sí? No te preocupes por eso. Ya lo envié por Discord, voy a enviarlo por WhatsApp. Y nada, continuamos, si les parece bien. Lo que sí, chicos, los que estén participando, les voy a pedir que estas dos actividades, tanto una cuenta de multiplicación y una de divisiones, lo hagamos, ¿sí? Condicionales. Esto es importante. Nosotros ya sabemos que en base a comparaciones podemos saber si una afirmación es verdadera o falsa, ¿sí? Si una comparación es verdadera o falsa. Entonces,
dentro de JavaScript nosotros tenemos la posibilidad de definir una estructura, ¿sí? Que es la estructura del if, que básicamente lo que va a hacer es ejecutar una serie de instrucciones si una condición es verdadera o es falsa, ¿sí? La estructura la estoy presentando, es la que están viendo, ¿sí? En donde colocamos un if, la variable o lo que vamos a comparar, y si ese contenido es true se va a ejecutar esto, y en caso contrario, como ven hay un else, va a hacer otra ejecución, ¿sí? O va a ejecutar lo contrario. Por supuesto puede existir un if sin else, así que nada, lo vamos a ver en la práctica igualmente. Entonces, en JavaScript los condicionales más comunes para controlar los flujos de un programa son la declaración if-else, lo que acabamos de mencionar, la declaración if-else-if, ¿sí? Que también lo podemos ver y seguramente hagamos un repaso en la segunda capacitación. Los else if pueden ser múltiples sin ningún problema, podríamos tener diferentes condiciones para diferentes algoritmos o instrucciones para cada condición que se esté dando, si una variable puede tener múltiples valores, por ejemplo. Y después existe el switch, que dependiendo del valor que se le indique a una variable va a ser una opción u otra, ¿sí? Funciona similar al else if, pero es un poco más ordenado. Entonces, acá tenemos una actividad para hacer, en donde lo primero que vamos a hacer es preguntar si mediante una edad vamos a saber si somos mayores o menores de edad, ¿sí? El segundo punto que vamos a hacer es si el resultado de una suma es mayor a 100, ¿sí? Vamos a imprimir en consola si es o no es mayor a 100. Y segundo, indicando una nota, ¿sí? Y tercero, vamos a hacer que indicando una nota puntual vamos a saber si aprobamos o no aprobamos, ¿sí? En este caso vamos a tomar como valor de aprobación un 7, ¿sí? Entonces vamos a esto sin problema. El primer punto que habíamos detallado es saber si soy mayor de edad. Entonces, ¿cómo lo encararía yo este punto? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es aprovechar el código que ya tenemos, ¿sí? Yo, digamos, de lo que vamos haciendo, si bien lo están enviando por Discord, yo iría preparando copias del archivo XML, perdón, el archivo HTML para que lo vayan, para que lo tengan en el historial. Para que tengan el historial de todas las actividades que estuvimos haciendo. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aclarar una variable con el nombre edad. Y en el prompt vamos a decir, por favor, indique su edad. Esto, dependiendo del navegador, se va a ver o no, ¿sí? En este caso en Firefox no se ve ese texto, pero bueno, es algo que aparece o no aparece, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es utilizar esta estructura de if, lo que acabamos de ver antes, ¿sí? Que ahora podemos repasarla, que es if, en este caso parse int edad es mayor o igual a 21, ¿sí? Nosotros tenemos dos posibilidades acá. Si yo coloco igual o igual, solamente esto se va a ejecutar cuando tenga 21. No se va a ejecutar siempre, ¿sí? No se va a ejecutar cuando tenga más de 21. Entonces eso sería un problema. De hecho lo vamos a probar. Si yo coloco esto, va a ser un problema.
porque lo que les mencionaba antes, no me va a considerar como mayor de edad en este caso, ¿sí? Vamos a hacer esto. Bien, entonces, para esta primera condición le vamos a colocar console log eres mayor de edad. Y para la segunda condición vamos a colocar console log eres menor de edad. ¿Sí? Vamos a colocar 21, podría ser 18, lo que ustedes quieran. Y vamos a probar esta ejecución. ¿Sí? Voy a colocar algo. Voy a colocar 21 en este caso. Como ven, me dice eres mayor de edad. Está bien, es correcto. Vamos nuevamente. Y en este caso le voy a colocar, por ejemplo, que tengo 12 años. Y la respuesta de nuestro programa, ¿cuál es? Eres menor de edad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si colocamos 25 años? Nos va a decir que somos menores de edad. ¿Por qué hace esto? Porque estamos, en este caso, equivocados con la operación, ¿sí? La operación que nosotros tenemos que realizar cuando queremos saber si algo es mayor o igual es esta. ¿Sí? Este es el símbolo que nosotros tenemos que utilizar para mayor o igual. Existe una alternativa a esto lo vamos a probar primero. Guardamos. Ahora vamos a ver que si yo coloco 26 años, me dice que soy mayor de edad. Y si coloco 20, me va a decir que soy menor de edad. ¿Sí? Cosa que corresponde porque nosotros estamos marcando como mayor de edad a partir de 21. Existe una alternativa a esto, que es colocar que es igual a 21, ¿sí? Un minutito. No me está funcionando el pipe. Un minuto. Lo busco aunque sea. Bueno, vamos a buscar el pipe. Mi teclado no está funcionando para eso. Pero bueno, existe también la posibilidad de que nosotros hagamos esto. Copiamos este valor. ¿Sí? Y le indicamos es igual a 21 o, este es el operador OR, ¿sí? Este es el operador O, la edad es mayor a 21, ¿sí? Como ven, es distinto a la operación que hicimos antes, pero nos da el mismo resultado, ¿sí? Esto es para que entiendan que a veces no hay una única forma de hacer las cosas, no hay una única forma correcta, pero bueno, a veces hay formas más cómodas, la verdad. Si yo coloco acá 26, también ahora vuelve a considerarme como mayor de edad, ¿sí? Teníamos otros casos que, bueno, podemos repasar, pero la verdad que me gustaría que le den una vuelta también ustedes. ¿Sí? El de la nota es bastante similar al que acabamos de ver.
y el resultado de una suma es mayor a 100. Esto vamos a verlo porque me parece que aporta muchísimo para este tipo de casos, ¿sí? Entonces, vamos a volver al formato que teníamos antes. Bueno, primero esto lo voy a copiar completo a Discord, de manera que lo tengan todos. Y vamos a continuar con un casito más, que es valor 1. Valor 2. ¿Sí? Una cosa que les iba a mencionar y que espero que lo tomen es que por convención las variables normalmente se definen por camel case, ¿sí? Primero tienen que ser claras, tienen que ser en inglés, pueden estar en español si quieren, pero es primordial que tengan camel case. ¿Qué quiere decir camel case? Que cuando ustedes, por ejemplo, tienen dos palabras, ¿sí? Por ejemplo, siempre comiencen en minúscula, ¿sí? Y la segunda palabra la comiencen en mayúscula, ¿sí? La tercera, la cuarta, la quinta también. Entonces, por ejemplo, si queremos saber si algo sucede en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, esa variable se escribiría isFuture, ¿sí? Bueno, volvamos al caso anterior. Valor 1, valor 2, vamos a indique el valor 1, indique el valor 2, y por ejemplo, acá vamos a tener una pequeña cuestión que es var resultado, muy similar a los casos que tuvimos antes, %, valor 1, más valor Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Por un lado estamos pidiendo el valor 1, valor 2. Estos dos valores los estamos sumando y asignando al resultado, ¿sí? Y por último estamos creando una variable que se llama es mayor a 100, que guarda el valor resultante de la operación resultado mayor a 100, ¿sí? Entonces, si esto es mayor a 100, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el mensaje el resultado de, por ejemplo, valor 1 más más valor 2 es mayor a 100, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos concatenando es el resultado de valor 1 más, como carácter, porque está dentro de comillas, valor 2 es mayor a 100, ¿sí? Y si no, va a decir es menor, ¿sí? Cuando guardamos acá, vamos a refrescar nuevamente nuestro archivo. Nos va a pedir dos números, por ejemplo, 60 y 50.
y automáticamente lo que nos muestra como resultado es el resultado de 60 más 50 es mayor a 100. ¿Sí? Entonces, esto nuevamente se los vuelvo a compartir por Discord. ¿Sí? Y continuamos con el próximo punto. Si alguno está demorado o algo no entendió, me avisa, por favor. Bien. Una vez que ya entendemos los condicionales, lo próximo que viene en este curso y el último punto que vamos a ver en el día de hoy son los bucles. ¿Sí? Que con respecto a bucles, la estructura yo ya se las dejo preparada en la presentación, lo están viendo en este momento. ¿Sí? ¿El bucle qué hace? El bucle repite una operación o una serie de instrucciones la n cantidad de veces que nosotros digamos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos que por X motivo nuestra computadora cuente de 1 a 1 millón. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacer eso, lo que tenemos que hacer es la operación de for, ¿sí? Que lo que hace es iniciar en un determinado valor, en este caso se ve aquí let 0, con la condición de que i sea menor a 5, y cada vez que cumple un ciclo va a aumentar en i más. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la variable i va a comenzar en 0. El ciclo se va a repetir siempre que i sea menor a 5. Y que i, como último paso, como ves que se están separando por punto y coma, y como último paso va a sumar siempre más 1. ¿Sí? Entonces, en este ciclo for que yo les estoy presentando, esta operación de console log con iteración de número se va a hacer 5 veces. ¿Sí? Y después, por otro lado, existe la operación while, ¿sí? Otra estructura muy parecida al for, con otras condiciones en realidad, que se ejecuta siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Sí? En el momento que una condición deja de cumplirse, el while ya no se ejecuta. ¿Sí? Entonces, los principales bucles de JavaScript son for y while. El bucle for es ideal para un número conocido de iteraciones. Como mencionaba antes, queremos que cuente hasta 1000. Por ejemplo, el while ejecuta código mientras una condición sea verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al caso donde tuvieran que buscar en una serie de datos y tienen que realizar la misma operación en todo ese documento, en todo ese Excel, por ejemplo, hasta que encuentran un determinado conjunto. Bueno, para eso serviría el while, por ejemplo. ¿Sí? Los bucles normalmente se asocian muchísimo a arrays o objetos, pero bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Bien, como actividades yo ya les voy a dejar algunas, ¿sí? Hacer un bucle que muestre su nombre 3 veces, hacer un bucle que solicite 3 notas, saque el promedio y nos diga si hemos aprobado o no, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el día de hoy como actividad, y yo lo voy a ayudar, es el bucle que solicite 3 notas, ¿sí? ¿Por qué en ese? Bueno, porque es el más difícil, ¿sí? En el resto de casos yo les voy a pedir tanto en este punto como en el que sigue, que hay una pequeña tarea práctica para que me puedan enviar después, que lo hagan en casa, que lo hagan tranquilos, que lo piensen y no se preocupen si fallan o si no le encuentran una solución. Yo lo que quiero es que no utilicen ChatGPT para que, por ejemplo, si encuentran un fallo y demás, yo les pueda escribir, que podamos estar en contacto y que les pueda
comentar cuál es el fallo que están cometiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un bucle que solicite 3 notas, saque el promedio y nos diga si hemos aprobado. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña copia acá. ¿Sí? En este caso voy a llevarme el for y vamos a colocarlo dentro de nuestro código. ¿Sí? El código que hicimos anteriormente. Nos llevamos el for, ¿sí? En este caso aquí, y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que lo que nos va a pedir son 3 nos va a pedir 3 notas, ¿sí? Entonces vamos a hacer que nos pida 3 veces la nota. Y lo que vamos a hacer, ¿sí?, es que cada vez que pida la nota, la vamos a ir acumulando en una variable. ¿Sí? Entonces, vamos acá, definimos valor 1. O, por ejemplo, nota. Por favor, indique la nota número concatenamos y acá siempre vamos a tener como auxiliar i, que es la variable que está definida aquí arriba. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la nota, si nosotros no la almacenamos en ningún lugar, no va a pasar nada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero vamos a valor 1 le vamos a definir un valor de 0 y vamos a colocar nota total. ¿Sí? Nota total más, igual a más nota. ¿Qué va a hacer? Nos va a ir acumulando el valor de nota más la nueva nota que indicó el usuario. ¿Sí? Entonces acá colocamos el parse int para que siempre lo reconozca como si fuera un número, para que no tengamos ningún tipo de equivocación. Y por último, como resultado vamos a colocar console log tu nota promedio es de nota total dividido 3, que es el número de veces que pedimos la nota. ¿Sí? Y cerramos nuestro console log. Ahora guardamos, ejecutamos, tenemos acá. Vamos a decir, por ejemplo, que mi primera nota es un 7. ¿Sí? Mi segunda nota es un 5 y mi última nota va a ser un 9. ¿Sí? Entonces, el cálculo que me da esto es que el promedio de mi nota es de 7. ¿Sí? Como ven, pedimos 3 veces el valor, al final sacamos el promedio y por último lo pintamos en pantalla. ¿Sí? Este código nuevamente lo envío por Discord. Y volvemos a la presentación. Les recuerdo, la presentación se las voy a compartir para que la tengan todos y que les sirva como material de estudio. ¿Sí? Entonces, lo mencionado, yo lo que les voy a pedir es que por favor realicen esta tarea de un bucle de su nombre, que lo escriba 3 veces.
Y por último, como tarea, para que lo puedan hacer ustedes, solos, pensando, tranquilos, es, eh, es una pequeña práctica que es crear una variable con tu nombre, una variable con tu edad, mostrar en la consola un mensaje que diga hola, me llamo tal, con la edad de tantos años, ¿sí? Esto todo mediante una variable, no hace falta que la alimenten en el momento, sino que la alimenten previamente. Que usemos un if para saber si somos mayores o menores de edad, es una combinación de todos los puntos que ya estuvimos viendo, ¿sí? Y una vez que tenemos todo esto, hacemos un for que va a repetir 5 veces nuestro nombre, ¿sí? Por sobre todo, bueno, chicos, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar hoy. Así que, bueno, no mucho más, no mucho más por el día de hoy. La semana que viene seguramente estemos haciendo un nuevo stream con, con otras con otros temas, ¿sí? Un stream un poquito más avanzado. Lo que les decía, yo espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado la capacitación, y voy a esperar también sus pequeñas tareas, sus pequeñas actividades para poder corregirlas y ver cómo les fue, qué entendieron y demás. ¿Sí? Bueno chicos, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Hasta luego.